Buenas tardes, bueno, buenas noches para algunos. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos al Coloquio Práctico, un espacio que fomenta el diálogo y que invita a personas exitosas, líderes en diversos ámbitos de la vida y organizaciones a crear y participar en temas relevantes. Para los que no me conocen, soy Dayana Cabeza, coach y consultora en cambio organizacional y agilidad empresarial, y acompaño a líderes, empresarios, dueños de negocio y sus equipos de trabajo a crear culturas de trabajo más ágiles, más adaptables, más saludables y socialmente responsables. Y es muy grato para mí compartir hoy con ustedes este tema tan importante. Asimismo, es un honor para mí además compartir este camino con Alberto Ávila, Leader Strategist en Innovating Politics. Alberto es un gran profesional y pieza fundamental del Coloquio Práctico. Hola Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Dayana. ¿Y tú? Muy bien, Alberto. Bueno, vamos a estar hoy conversando sobre un tema muy relevante al que hemos titulado Ángeles, demonios o líderes, la caída o el resurgimiento del oficial de cumplimiento. Y un poco para conversar sobre este tema. ¿Por qué este tema? El conversar sobre este tema se deriva de un análisis sincero que hemos hecho sobre la función de cumplimiento, pues tanto a Alberto como a mí es un tema que nos toca muy profundamente en el alma. Como muchos de ustedes nos conocen y ya sabrán, tanto Alberto como yo pertenecemos al mundo de cumplimiento desde diferentes perspectivas. Alberto ha sido consultor organizacional y ejecutivo con más de 21 años de experiencia internacional en áreas relacionadas a la prevención y lucha contra el lavado de dinero y corrupción de los sistemas financieros, gubernamentales y electorales. En mi caso particular, antes de desempeñarme como coach y consultora, trabajé por más de 15 años en el sector financiero ocupando cargos gerenciales en las áreas de cumplimiento, de prevención de crímenes financieros, análisis e investigación. Ambos traemos no solo el bagaje profesional, sino también la pasión por el tema. La combinamos, por supuesto, con nuestra experiencia acompañando empresas en el manejo de equipos, en el manejo también de equipos de trabajo de alto rendimiento y en la creación de redes poderosas y con propósito. Nosotros partimos inicialmente haciendo un análisis sobre cómo está realmente la función de cumplimiento en este momento. Y de ahí llegamos a la figura del oficial de cumplimiento, desde la perspectiva del rol fundamental que éste cumple en el proceso. Y, por supuesto, cuestionar el impacto que el oficial de cumplimiento está realmente teniendo en el desempeño de su función. Y es un tema complejo, y era lo que conversábamos, porque por un lado entendemos que es una función que requiere la ley y que es muy importante para la sociedad, pero por otro lado hay una evidencia contundente que sugiere que es un rol que no está teniendo el impacto que supone debería tener. Y de allí la necesidad de abrir este espacio para la conversación. Y como hemos dicho en reiteradas oportunidades, no con el propósito de condenar o juzgar lo que hasta ahora se ha venido haciendo, que dentro de todo Alberto y yo hemos tenido pues yo diría que el privilegio de poder vivir toda la evolución de lo que ha sido este rol de cumplimiento, sino más bien traerles a ustedes un espacio o como un ejercicio de madurez, de diálogo desde varias perspectivas, para juntos poder ser parte de la construcción de una nueva realidad y de la posibilidad o de una nueva posibilidad para esta función. Y no podemos, por supuesto, conversar de este tema si no entendemos la crisis que existe en el desarrollo de la función, pero desde la perspectiva de la identidad de la persona y de vincular el rol del oficial de cumplimiento con el contexto que enfrentamos y la necesidad de un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo más humano, más líquido, del cual pareciera que por naturaleza del rol de cumplimiento a veces se nos olvida y nos desvinculamos. Entonces, en virtud de todo esto, ¿estamos realmente frente a la caída o al resurgimiento de la profesión? ¿Qué esperamos realmente del oficial de cumplimiento? ¿Qué proyecta? ¿Cómo se comunica y cómo lidera? ¿Cómo afronta los retos y la adversidad? De eso justamente tendremos el honor de conversar hoy con 3 prestigiosos profesionales a los que admiramos y respetamos muchísimo y que a través de sus trayectorias profesionales y personales nos inspiran profundamente día a día. Fue muy difícil para nosotros poder explicar en pocos minutos las biografías increíbles de estos seres humanos y profesionales que vamos a tener el día de hoy, pero bueno, hemos tratado de hacer lo mejor para un poco resumirles a quienes vamos a estar escuchando el día de hoy. En primer lugar, vamos a conversar con Carlos Oviedo, desde Colombia.
Carlos, fundador de la consultora OIG Legal and Risk Advisors, con más de 25 años de experiencia profesional como oficial de cumplimiento, como autoridad gubernamental, como consultor de organismos internacionales y académicos en temas de combate de lavado de dinero y delitos financieros. Carlos ha recorrido claramente estos tres ámbitos y puede traernos una visión muy interesante y nos va a proporcionar su mirada sobre el rol actual de cumplimiento y su impacto. Después vamos a tener el placer de escuchar a Silvia Serra desde Argentina. Silvia es licenciada en psicología con más de 30 años de experiencia profesional, trabajando con personas y equipos en organizaciones con amplia experiencia en empresas nacionales e internacionales y liderando procesos de change management y con vasta experiencia profesional desarrollando funciones gerenciales. Silvia estará conversando sobre el tema desde la perspectiva y el contexto de liderazgo que nos rodea, una mirada sistémica y todo el impacto en el rol de cumplimiento. Y ya para finalizar, Ismael Dorado, desde Madrid, doctor en psicología clínica, criminólogo, profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña, España, y colaborador de multitud de medios de comunicación en psicología clínica y criminología. Conversará sobre la evolución de los líderes hasta hoy, donde se habla o tenemos la necesidad, o se habla de un liderazgo más humano. Así que bueno, bienvenidos a todos a esta conversación. La logística para hoy pues va a ser muy sencilla, como siempre les damos pues un poco la mirada de lo que va a ocurrir el día de hoy. Cada panelista va a tener 15 minutos para brindarnos su perspectiva sobre el tema. Vamos a estar dándole una señal a los panelistas cuando ya les queden pocos minutos, un minuto para culminar. Eso significa que ya deben ir cerrando y darle paso al siguiente panelista. Después de que todos los panelistas hayan hecho sus exposiciones, pasaremos a conversar como grupo, intercambiando opiniones entre ellos y respondiendo cualquier pregunta que ustedes puedan tener del evento. Alberto y yo vamos a ser también parte de esta conversación. Les recuerdo a los asistentes del evento de hoy que nos acompañan, que pueden formular sus preguntas y dejarnos sus comentarios en el chat a lo largo de todo el evento. Alberto, te cedo la palabra. No sé si querías comentar algo, más o menos de esto va el evento de hoy. Bueno, que precisamente como tú bien lo indicas, para un reto tan grande es que hemos llamado a estos grandes del cuadrilátero. Y sí, yo sí soy como niño, yo sí creo entre máscara contra cabellera. Y bueno, ya la cabellera pues no la puedo apostar mucho, ¿no? Porque no hay tanto que apostar, pero qué importante tener a grandes en sus áreas, como tú has mencionado, tanto a Silvia como a Ismael. Ellos que en distintos continentes les ha tocado vivir con distintos tipos de culturas y sobre todo, lo más importante, con distintos tipos de personas. Yo admiro el trabajo de ambos porque para lidiar con tipos como yo y otros tantos extraños más que hay afuera, y que tengan la capacidad de ser esa proyección sincera de qué es lo que está enfrentando esa persona, porque no hay mejor manera de crecer y de madurar que en realidad ser confrontado por la realidad, ¿no? Que se puede hacer con amor, ¿no? Pero por eso es tan importante que ellos estén aquí. Y queridos amigos y amigas, en la parte derecha de su pantalla pueden ustedes ver precisamente la biografía de cada uno de ellos, pero no solo la biografía, sino también las páginas de internet donde pueden obtener mayor referencia de ellos y los correos electrónicos mediante los cuales los pueden ustedes contactar. Y un poquito más ahí donde está la escalera del cuadrilátero, les prometo, bueno, yo no sé si Ismael tiene guardado una silla por ahí, pero bueno, en la esquina de abajo está la sección que dice preguntas y respuestas. Escriban, no se preocupen, no somos chismosos, pero ya aprendimos a escribir anónimos, así es que su nombre lo vamos a dar a conocer. Pero si no quieren que demos a conocer su nombre, no se preocupen, solo pongan el comentario y nosotros hacemos la pregunta. Al final del día, esto es un foro libre, pero más allá de ser un foro libre, es un foro seguro. Y de esto se trata, que ustedes puedan expresarse. Y creo que dentro de esa expresión y dentro de esa sinceridad que le demos a nuestro público, Carlos está atorado en alguna parte del fluidísimo tráfico de Bogotá en Colombia, y en lo que llega, pues creo que como hacía doña Naborita, que es la abuelita de mi tía Eladia, la de allá, la de Huachochi, que siempre nada más iba a dar de golpes, y creo que me toca empezar a confesar
que conforme platicábamos esto, una de las cosas que reflejan la inmadurez con la cual yo traté este tema durante muchos años, y lo digo así, es que era un adulto, pero con la madurez de un niño, tocando un tema muy delicado. ¿Y por qué digo que era un adulto con la madurez de un niño? Porque yo me sentía el detective. O sea, Dick Tracy me quedaba chiquito. Bueno, no sé, o James Bond, bueno, ahora Sean Connery, si ustedes quieren, en honor al que acaba de fallecer. O sea, yo me sentía en realidad el superagente especial. Y entonces estaba yo brindándole una perspectiva infantil a ese trabajo. Ojo, eso no implica que no haya sido dedicado, que no le haya puesto atención, pero en mi cabeza yo estaba enfocándome a que yo iba a descubrir a todos los malos, incluso a los del gobierno. Por eso después de 6 años en el gobierno, como sí me encontré con 2 o 3 malos, pues tuve que salir por cuestiones de rectitud. Pero bueno, no me quejo de eso. Pero fue una etapa en la que en realidad traté mi trabajo y traté a otras personas con una idea incorrecta, porque no estaba yo ahí para poder hacer estas super investigaciones, porque yo ya había dejado para ese entonces el gobierno, entonces no me correspondía a mí ir tras de los delincuentes, pero yo seguía con esa idea ahí, y obvio eso empezó a traer mucha tensión, porque dentro de ese afán, como le decía, de un niño chiquito, de querer defender su juguete, pues yo defendía a ultranza el tema, pero desde un punto de vista no muy maduro. Y creo que eso es una de las cosas que compartíamos en estas charlas previas, con Silvia, con Ismael, contigo y con Carlos. Pero yo no sé, ¿tú de qué te confiesas, Dayana? Bueno, a ver, para mí ocurre desde muchos lugares y lo hemos comentado muchas veces. Mucho de lo que dices, pues sí, me identifico, me resuena, Alberto. Pero hay algo que a mí me quedó como muy marcado de mis años en cumplimiento. Y es algo que yo siempre lo traigo, inclusive hoy día con las empresas con las que trabajamos, lo hemos conversado muchísimo. Y es la necesidad de el cuidar a nuestros clientes. Porque, ¿qué pasa? Nosotros como oficiales de cumplimiento estamos en el medio de entre... nos requieren cuidar la institución, la empresa, porque esta función de cumplimiento ocurre en muchísimas industrias, ¿no? No solamente en la industria financiera, que es la que usualmente hemos estado envueltos, pero estamos como en el medio. Por un lado, cuidar, ¿no? Por un lado, hacer valer la ley, lo que la ley establece, el cuidado de la empresa, pero por otro lado, el cuidar a nuestro cliente. Y es un poco ese sopesar el que yo particularmente me confieso y muchas veces perdí la perspectiva. Me olvidé de mis clientes. Me olvidé que si bien yo tenía un rol de cuidar lo que la ley me pide que tengo que hacer cumplir, me olvidé que mi función tenía un impacto, en este caso con los oficiales con los que yo trabajaba, que son los que le dan la cara al cliente muchas veces, los que solicitan requisitos. Y es curioso porque no solamente me he dado cuenta a través de mi gestión como consultora con las empresas, porque estoy del otro lado, sino como cliente. Como cliente he podido experimentar que... A ver, pero espérame, ¿cómo que como cliente? O sea, como cliente de una institución. ¿Pero qué te sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, es muy sencillo. Yo solicité un crédito y fui víctima de mi propio pasado, creo. Muchas veces me cuestioné, pero ¿por qué tantas preguntas? ¿Pero por qué perdemos quizás esa visión de lo que realmente es importante? Porque como cliente te lo preguntas, pero hasta te pone un estado de ánimo, porque yo creo que todo esto tiene que ver, esto trae un estado de ánimo importante a todo lo que es el proceso, ¿no? Desde lo que está viviendo el oficial de cumplimiento, desde lo que tengo que hacer cumplir, desde cómo voy a conversar para que esto se cumpla, desde cómo hago para que la persona me dé lo que necesito y poder cerrar mi requerimiento, poder satisfacer lo que la ley me pide. Pero por otro lado hay un estado de ánimo del cliente, cómo me siento con lo que está pasando. ¿A quién culpo? Porque también esta situación me hace sentirme de una forma. Entonces, yo lo viví y por eso ahora, y por eso cuando empezamos a conversar sobre este tema, y quiero dejarles saber a los asistentes que esto es un tema que a nosotros nos toca muchísimo, porque lo hemos vivido desde muchos lugares. Y justamente hacemos énfasis en la importancia de esa conversación desde un lugar de la construcción de una solución. Porque creo que a veces, y yo me di cuenta quizás muy tarde,
nuestra función como cumplimiento tiene un impacto muy importante. Toca muchas fibras, tiene muchas aristas. Y creo que a veces no lo sabemos, no nos damos cuenta de eso. Vamos allí trabajando, colaborando, pero creo que a veces no, y hablo quizás en mi experiencia personal y de lo que viví, y lo hemos conversado, Alberto, no tenemos claro ese impacto, y creo que es importante un despertar como individuos, como no solamente vamos a combatir el peligro, sino, oye, tenemos una responsabilidad hasta social, inclusive, ¿no? Entonces, oye, Dayana, pero ¿sabes qué? Yo creo que, ni modo, y mira que me cuesta trabajo. Yo, mejor de una vez, me quedo a la expectativa, y Silvia, te vamos a pedir, por favor, Silvia, rescátanos, ayúdanos. Bueno, por favor, los dejamos en las manos maravillosas e increíbles de Silvia Serra. Amigos y amigas, disfruten. Así es. Bueno, gracias a todos, Alberto y a Dayana por la invitación, y a los que están escuchando. No sé qué vamos a rescatar, pero vamos a hacer el intento. Los estaba escuchando con mucha atención, y yo no conozco desde adentro como ustedes lo que es el rol, pero viendo algunas características, digamos que hay algunos patrones que podemos hacerlos coincidir con algunos estereotipos. Entonces vamos a tratar de ahondar sobre eso. Pero primero les quiero contar algo que me pasó ayer, justamente. Me llega un texto, y era un libro sobre cuentos de fantasmas. No me interesan ni los cuentos ni los fantasmas, pero leo la portada del primero de ellos y aparece una pequeña historia, y no pude más que pensar en la conversación de hoy. Hablaba de un pueblo perdido en el norte de Gales, en un vallecito muy pequeño, con pocos habitantes, donde todas las noches el pueblo y la gente escuchaba vagar a un jinete sin cabeza por los campos de ese pueblo. El típico cuento de fantasmas, lo hemos visto esto tantas y reiteradas veces. Pero lo que me llamó la atención, me puse a escudriñar en detalle, era que en el cuento decía que se suponía que ese jinete descabezado que andaba por los valles de noche asustando al pueblo había sido un héroe, un soldado que había luchado muchas batallas defendiendo al reino, defendiendo la corona, y que había sido muerto en una batalla y injustamente reconocido, o mejor dicho, desconocido, con toda la valentía que había puesto y arrojo al servicio de la corona. Entonces, que andaba vagando por los valles buscando justicia, de alguna manera que se restituya y reconozca su propia cabeza. Y pensaba si no tenía algo que ver con la temática de hoy, porque esto también es un cliché donde... ¿saben cuál es la mejor receta para convertir un ángel en un demonio? Ponele injusticia, ponele traición, ponele desconsideración, y vas a ver cómo la línea es tan finita que podemos transformar un héroe en un monstruo, podemos transformar un ángel en un demonio. Pero bueno, esto se los traía porque me llegó justo ayer a mis manos y se los quería compartir, ya que estamos en una conversación casi de café virtual. Y también decirles que, bueno, acá los compañeros me han contado algo del mundo del oficial de cumplimiento. Ellos han dado recién también su testimonio. Y me han contado algunas cuestiones que me parecieron sumamente interesantes. Algo así como que el rol del oficial de cumplimiento habita en un mundo de paradojas. ¿Y por qué digo paradojas? Porque por un lado escuché como que ustedes tienen la función de administrar ciertas normativas o políticas, pero también al interno de la organización ustedes desarrollan políticas. Entonces ese lugar en donde por un lado tienen que hacer cumplir y por otro lado determinan, me dio la impresión como que a veces están en celador, es decir, que celan el cumplimiento de una norma, y otras veces se les va el rol hacia el ser policía. El policía de alguna manera ya ejecuta, o jueces ya ejecutan algún tipo de sentencia, ¿no? Por otro lado, ustedes son de alguna manera los responsables de cuidar la reputación de la organización, la reputación de la empresa. Esto debe ser
una empresa libre, ¿sí? Limpia, y por otro lado una determinación de ustedes puede hacer que esa empresa quiebre, esa empresa deje de existir. Porque si se pierde un negocio importante, si se pierde un cliente importante, ¿qué pasa con la organización? Entonces están también en esa paradoja en, por un lado, cuidar a este bebé, por un lado parimos el bebé y lo cuidamos, pero en uno de esos cuidados podemos matarlo. Otra paradoja que escuchaba de lo que me contaban Dayana, Alberto, es que por un lado tienen la función de monitorear las prácticas ilícitas dentro de la organización, y por otro lado se encuentra muchas veces como que algunas de las organizaciones en las que están prefieren pagar grandes sumas de dinero en multas y dejar correr el ilícito. Entonces esta es una enorme paradoja de la cual ustedes quedan sentados en el medio. Otra más, para dentro de la organización ustedes representan la ley, son la ley, y para fuera de la organización, es decir, para la ley, ustedes son la organización. Entonces yo pensaba, por un lado ustedes pueden sancionar, pero ¿qué pasa si en algún momento la ley los sanciona a ustedes? ¿En qué situación quedan expuestos? Supongo que debe ser terrible, ¿no? Entonces, voy trayendo esto para yo imaginarme cuáles son las presiones, las tensiones a las que ustedes están expuestos, y que me imagino que en el día a día muchas de estas las viven, pero les pasan como así en forma transparente. Y la última, porque debe haber muchas más, pero la última que rescaté de las conversaciones con mis vecinos aquí es confidencialidad versus socialización. Ustedes necesitan ser absolutamente confidenciales en toda la información que manejan. Sin embargo, tienen que coparticipar con el resto de los oficiales para llevar adelante las normativas. Entonces, ¿cuánto dicen? ¿Cuánto no dicen? ¿Cuánto pueden compartir? ¿Cuánto no? Muchas veces no pueden compartir, sin embargo, si no comparten, el otro no le encuentra ningún sentido a lo que tiene que ejecutar. Entonces quedan otra vez sentados en el medio, ¿no? Como el jamón del sándwich, como decimos aquí en Argentina. Debe haber muchas paradojas más, pero lo que quiero decirles con esto es, ¿saben qué pasa con la gente cuando se enfrenta permanentemente a vivir en paradojas? La gente enloquece. La gente enloquece. Y muchas veces nos volvemos locos y no nos damos cuenta que nos hemos vuelto locos. ¿Sí? Si bien esto parece como exagerado, se lo llevo a un extremo, pero es real. En algún punto hay locuras privadas. No necesariamente tenemos que estar locos comunitariamente. Podemos empezar a generar pequeñas locuras privadas al interno nuestro, de las cuales no nos damos cuenta y terminamos poniéndolas en acción. Y vuelvo a contarles algo en este sentido de la paradoja, lo que les contaba del cuento del jinete sin cabeza. Vuelvo otra vez. ¿Cuál es la mejor receta para convertir un ángel en un demonio? Ponerle injusticias, que se siente una víctima de algo que no le corresponde. Ponerle la impotencia de tener que estar lidiando donde es solicitado por una cosa y no se lo reconoce para eso mismo, o no se le dan los recursos. Entonces empieza a generarse todo tipo de inseguridades, de malestares. Ponerle presiones extremas sin darle un salvoconducto organizado y comunitario, y se va a sentir excluido de toda corporalidad o corporatividad. Y darle un juego donde no lo entiende, como para que verdaderamente entre en confusión y pueda llegar a la locura. Entonces, cuidado con esto, porque seguramente que todos están expuestos a injusticias, a situaciones donde pierden totalmente el poder de decisión final, a sentirse muy presionados, porque también he escuchado por ahí que el mundo de las transacciones aumenta, se incrementa la cantidad de escenarios que ustedes tienen que administrar, y ustedes siguen siendo lo mismo. Ustedes siguen teniendo el mismo talle. Entonces imaginaba como alguien que va metiendo kilos y kilos y kilos y kilos adentro con el mismo saco, y bueno, llega un momento que algo se tiene que romper, ¿sí? O se les rompe la piel a ustedes o se rompe el saco, pero algo se rompe seguro. Entonces, en medio de vivir en este mundo de paradojas, si no tenemos la capacidad suficiente
de saber atravesarlos con todo lo que necesitamos, que ya vamos a ir hablando de algo de esto, junto con Ismael, podemos caer en ser un ángel inocente, entonces pobrecito de mí, entro en ser una víctima, que nadie me entiende, que nadie me apoya, que no me dan los recursos, y esto me puede hacer entrar en una situación de depresión o de resignación total, donde cuidado, que cuando no lo llevo al estado de ánimo lo puedo llevar al cuerpo. Entonces, ustedes son personas con altísimo riesgo de enfermar. Seguramente ya me contarán algunas historias, pero no me cabe duda que debe haber bastante de esto en este mundo. Y la otra reacción polarizada es convertirme en un demonio frente a toda esta paradoja. Entonces es como decir, a mí no me van a joder con todo esto, disculpen que les hable en inglés, así en un fino inglés, a mí no me van a joder. Entonces terminamos desarrollando un resentimiento que nos pone en un lugar de seres absolutamente autoritarios, rígidos y paranoides, persecutorios. Entonces nos terminamos aislando de todo y me quedo con la norma, con mi función y a la defensiva. Entonces, bueno, hasta acá fui dramática, porque ustedes me dicen, entonces no hay posibilidad, si soy un ángel, soy una pobre víctima, si soy un demonio, soy un monstruo. Bueno, yo los quiero invitar a pensar en una tercera posición. Tal vez no hay una división tan clara entre ser ángel y ser demonio. Yo creo que hay una tercera posición. Vamos a elegir al ángel, porque el ángel tiene buena prensa, ¿sí? No vamos a elegir al demonio. Vamos a elegir al ángel que tiene buena prensa, y además les recuerdo, por si no lo saben, pero creo que la mayoría de ustedes sí, porque muchos han tenido contacto con la Biblia, Lucifer, Satanás, el demonio, ¿qué era en los primeros tiempos? Era un ángel, y era uno de los ángeles directos de Dios. Pues cuando no le gustó algo que tuvo que confrontar con ese Dios, se transformó en un demonio. Entonces, cuidado con esto del o. Yo prefiero invitarlos a decir, ¿habrá posibilidad de desarrollar un ángel? Sí, pero cuidado, un ángel que no es inocente y un ángel que no es ingenuo. ¿Y cómo es un ángel que no es ni inocente ni ingenuo? Es un buen líder. Vamos a simplificarlo, es un buen líder. Podemos estar hablando horas de lo que es ser un buen líder, pero yo, para ir terminando y darle espacio a mis compañeros de café, quiero hacerle base en 3 pilares del liderazgo, macropilares, porque Ismael nos va a hablar seguramente un poco más. 3 macropilares para ser un buen líder: competencias, habilidades y sensibilidades. A ver, competencias son todos los saberes. Esto tiene más que ver con lo técnico, que seguramente ustedes se preparan, se capacitan, estudian, se forman permanentemente. Pero es necesario tener saberes, claro que es necesario, ¿sí? Porque eso va a ser también al contenido que yo tengo que manejar como líder. Habilidades. Las habilidades no se aprenden estudiando, las habilidades se van desarrollando y son las habilidades propias del liderazgo. Cómo me comunico, cómo establezco relaciones con los demás, cómo entiendo mi función y me vinculo con la función de los otros para establecer una verdadera red exitosa de trabajo, por ejemplo, dentro de la organización. Es tener en claro el futuro, el propósito y fundamentalmente tener en claro el contexto en el que me estoy moviendo, porque yo puedo tener mucho conocimiento puro y duro, pero si no estoy mirando cómo se mueve la escenografía dentro de este escenario, no me va a servir de nada el conocimiento que tenga. Entonces ahí está la habilidad de empezar a abrir el mundo y la cabeza. Y por último, y lo más importante, tener sensibilidades. Y ustedes me van a decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Que me largue a llorar? ¿Que pueda emocionarme con lo que le pasa al otro? Eso y un poco más, no es solamente eso. Tener sensibilidad es justamente poder desarrollar esa posibilidad de entender lo que pasa alrededor mío, con las personas, con el mundo, porque también ustedes pertenecen a un mundo que va cambiando todos los días. Y si no tengo la sensibilidad de captarlo, me quedo con el traje que tenía al inicio, se me rompe rápidamente. Y en este punto de las sensibilidades quiero invitarlos a que descubran en sostener estados de ánimo el gran recurso que ustedes pueden tener como líderes y además como personas.
Los estados de ánimo nos embargan y nos inundan todo el tiempo, es parte de nuestro ser humano. Ahora, podemos entrar en estados de ánimo de esos que me cierran la posibilidad de ser exitoso, de desarrollar mi rol, como puede ser la ira, la tristeza, la resignación, el resentimiento, como hablábamos recién, o puedo cultivar los estados de ánimo que me permitan sostenerme con poder y con éxito en el mundo que tengo que enfrentar como oficial de cumplimiento. Y eso hay que trabajarlo, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo. Entonces, yo no quiero ir más de aquí, y también, paradojalmente, hace exactamente una hora, abriendo un mail de internet, me llega esta frase, que me la mandaron, no sé, me la mandó el Espíritu Santo, y dice lo siguiente, es de Goleman, que ustedes lo conocen, a Daniel Goleman, que es el gurú de la inteligencia emocional, que está tratando también de cambiar las organizaciones, haciendo pensar a las personas que la verdadera riqueza está en el desarrollo personal y no en los procesos ni en los recursos, ¿sí? Sino que ni en las estructuras, que está en lo que somos como personas y lo que gestionamos. Y dice así la frase: las emociones fuera de control pueden volver estúpidas a las personas inteligentes. Así que yo los quiero invitar a que evitemos la estupidez, por un lado, y a que tratemos de desarrollar nuestro ángel, que no tiene nada de ingenuo, que no tiene nada de inocente y que puede trabajarse a sí mismo, puede levantar la mano a la vida y decir, puedo trabajarme a mí mismo para poder navegar estas aguas tan turbulentas de las paradojas. Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, vaya forma de explicar el contexto de una forma sistémica, resumida. Me quedo con muchas reflexiones, Silvia. ¿Tú, Alberto? Yo sigo pasmado, o sea, todavía lo estoy absorbiendo porque ha sido un paseo muy delicado y te lo agradecemos, Silvia, sí, porque creo que precisamente abre para mucho más. Sí. Creo que ese tema de que varios descabezados, me incluyo, pues estamos por ahí y esa parte tan importante y tan humana como con lo que tú mencionabas de Goleman, el tema de ellas, no aislarte sino confrontarlas. Creo que hay una gran lección, amigos que están conectados y que creo que esto les ha resonado, ¿no? Yo creo que también ellos están un poquito callados, pero para que empiecen todavía dentro de esta primera caída, primera de 3 caídas, creo que ahora nos toca entrar con el siempre imitado, jamás igualado, don Carlos Oviedo. Don Carlos, hermano, qué bueno que estás hasta Colombia, porque así tenemos pretexto de algún día organizar algo allá y después también nos podemos ir a España, Argentina, a Nueva York. Y Carlos, te dejo que seas presentado por Dayana para que puedas compartirnos, por favor, tu experiencia y después de escuchar esta sacudida que nos ha puesto Silvia. Bueno, la verdad, Carlos, y esto es una de las cosas que trae mucho esta conversación que vamos a tener ahora con Carlos, es que él tiene esa capacidad, él ha recorrido, como les explicaba claramente, esos 3 ámbitos, ¿no? Todo lo que ha sido el cumplimiento, desde la mirada del oficial de cumplimiento, desde la mirada de la autoridad gubernamental, desde la mirada de consultor, ¿no? Entonces, bueno, Carlos, ¿cómo estamos? Tráenos tu mirada, ¿no? Ya vimos un poco el sistema. Cuéntanos, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Primero, es un gran placer saludarte a ti, Dayana, en primer lugar. 2, en segundo lugar, a Alberto. Pero sin duda es emocionante compartir este espacio con Ismael y Silvia para hablar de un tema tan interesante en este coloquio práctico de ángeles, demonios o líderes acerca de la caída o resurgimiento del oficial de compliance, de los oficiales de cumplimiento. En efecto, he tenido la oportunidad de ser compliance en algunas ocasiones en bancos de primer orden en Colombia. He podido asesorar a algunos organismos internacionales en este tema y he visto desde su surgimiento, su desarrollo, despegue, consolidación de esta figura del oficial de cumplimiento. Y quiero decir que la figura ha tenido una dinámica tan interesante que llegó para quedarse.
y llegó con muchas expectativas y en el camino se ha generado tanta carga de actividad que hoy en día el compliance cumple funciones muy diversas, muy variadas, más allá de lo que inicialmente fue concebido. ¿Cómo fue concebido? Fue concebido como aquel gerente de procesos que tenía a cargo la prevención, detección y control al lavado de activos. Inicialmente, las normas antilavado estaban pensadas para combatir el crimen asociado con el narcotráfico. Es decir, que el oficial de cumplimiento debía velar inicialmente por los temas antidrogas. Pero rápidamente esta figura evolucionó positivamente, asignándole más responsabilidades para acompasarlo con los desarrollos de Basilea 1.5, Basilea 2, que estableció un nuevo modelo basado en la administración de riesgos y en el risk management. Y esa razón llevó a que el oficial de cumplimiento pasara de ser una persona que velaba por las normas antilavado de prevención y detección a volverse un administrador de riesgos. Y esto le subió de jerarquía, le asignó nuevas funciones y lo puso en contacto con nuevas áreas dentro del negocio bancario. Esta figura también en algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, el compliance tiene también un valor de cumplimiento normativo, no solamente normas antilavado, sino también es un veedor interno de cumplimiento de aspectos de control legal, pero también asociado por el cumplimiento contractual. Dicho esto, el concepto inicial es que se quería tener en esa posición personas que encarnaran valores éticos, altos niveles y estándares de negocio, y por lo tanto debían ser ángeles impolutos, personas que tuvieran esa gran cualidad de encarnar e inspirar la administración respecto a lo que es la transparencia y los negocios. Y con esa filosofía creció la figura de compliance. Sin embargo, quiero mencionar que muchos de los casos que han ocurrido en América Latina han mostrado una evolución de la figura, en donde compliance pasó de ser ese ángel, esa persona que coordinaba procesos, y ha tenido algunos casos cuestionamientos. Por aquello que dice en la Biblia, la sal se corrompe y puede llegar a corromperse, y la figura del oficial de cumplimiento concentró mucho poder, que no solamente de cara a las instituciones, para muchos al interior visto como un demonio, no por lo que hace, sino por lo que representa. Para el departamento de marketing, el oficial de cumplimiento es el demonio que le frena el desarrollo empresarial de nuevos productos. Para el departamento comercial, el oficial de cumplimiento es el demonio que le impide conseguir nuevos clientes o consolidar relaciones comerciales. Para el área de alta gerencia, incluso para la junta directiva, el oficial de cumplimiento es el demonio que malgasta dinero, le cuesta mucho. El funcionario que está allí, que a diferencia de otros vicepresidentes que le generan ingresos, le genera solamente gastos. Le genera sumas importantes que afectan su PIG y afectan su resultado, y muy posiblemente afectan el bono de fin de año respecto al resultado. Porque para muchos, al interior de la administración, esas personas, el oficial de cumplimiento y su departamento, se volvió una manera como los supervisores trasladaban al interior a un funcionario que no servía para la administración y el desarrollo de negocio, sino que tenía que servirle como fuente de información, a semejanza del revisor fiscal o el Stamp Auditors, reporta a la asamblea y le reporta al ente de control. Dicho esto, para el interior de la entidad, aquello que fue concebido como la creación de una figura pura y virginal termina generando costos, competencia, limitación de trabajo y limitación y cumplimiento de metas. Por lo tanto, al interior de las empresas, el oficial de cumplimiento es visto por unos como un ángel, por otros como el demonio. Y esto es importante mencionarlo, porque si además vemos cómo en América Latina la figura también ha tenido algún impacto y tenemos algunos demonios pagando cárcel, algunos oficiales de cumplimiento han tenido que responder ante las autoridades porque han hecho uso abusivo de la función, han terminado aliándose incluso con organizaciones que venden la información, organizaciones delincuenciales, o terminan en el entramado de corrupción del Estado y por consiguiente terminan prestando un flaco servicio. No solamente el oficial de cumplimiento. En algunos países, los directores de la unidad de inteligencia financiera también han terminado en ese juego del ángel o del demonio. El ángel que vela por la seguridad del sistema antilavado, o el demonio que termina sirviendo a intereses espurios, políticos, de persecución a los rivales
del gobierno de turno, espiando a los magistrados y jueces, se vuelve un demonio. Por esto yo quiero decir que a esta invitación tan grata que ha formulado los organizadores de Coloquio Práctico, a ti, Dayana, a ti, mi querido Alberto, debo decirles que en ellos se encarna simultáneamente, dependiendo no solamente del rol del oficial de cumplimiento, sino la mirada que tiene la sociedad, los stakeholders asociados con el tema de los accionistas, los directivos, los observadores, tendrán una idea diferente de quién es el oficial de cumplimiento, si es ese ángel o ese demonio. Muchas veces no por lo que hace el oficial de cumplimiento, sino lo pueden terminar satanizando por la manera como los afecta a sus propios intereses. Es claro, para las organizaciones criminales el oficial de cumplimiento es ser el demonio, que los está controlando, que los está castigando, que los está evitando que hagan uso indebido del sistema financiero, del mercado público de valores, del sector real, que hagan un uso indebido de este sistema para manejar los capitales ilícitos. Para ellos, el oficial de cumplimiento debe ser el demonio que los impide de realizar sus propósitos. Pero para otra parte de la sociedad, es la esperanza que tenemos muchos, que hemos pasado por la función de oficial de cumplimiento, que hemos prestado el servicio al sistema financiero, que hemos estado del lado de la autoridad gubernamental, ejercido de autoridad, y como académico queremos creer que los oficiales de cumplimiento siguen cumpliendo la finalidad angelical de velar por la transparencia, por la seguridad de los negocios, y aportan un alto estándar ético a ese mundo de los negocios, a veces tan altamente competitivo. Creo que en ellos, creo que en nosotros, quienes hemos sido oficiales de cumplimiento y hemos cumplido esta difícil labor, seguiremos siendo para muchos, digamos, esos líderes inspiradores que con nuestro trabajo no nos quedamos simplemente en la función inusual de cumplir para mentir, cumplir para decir que tenemos estándares antilavado, pero mentimos frente a la eficacia o la utilidad real de ellos, sino que somos realmente líderes que inspiran valores, principios y que hacen viable que en la sociedad aún se tenga esa esperanza de que lograremos erradicar el mal, erradicar los capitales espurios derivados de cualquier actividad delictiva de alto rendimiento financiero. Estamos ayudando no solamente a combatir el narcotráfico, también estamos ayudando a combatir la corrupción. Estamos ayudando a combatir todo aquello que lleva a que los dineros sucios lleguen a manos de las organizaciones criminales. Esperamos entonces que este espacio, este primer round que me permite compartir aquí después de escuchar la brillante disertación de Silvia, nos permita poner entonces en el pie de la balanza. La figura de compliance no ha decaído, pero frente a la relación que se establece con la sociedad y con las autoridades, creo que podemos hacer un balance crítico, autocrítico y muy constructivo. Les paso a la segunda parte de la disertación rápidamente para señalar que si miramos desde el punto de vista de costo-beneficio, todo este sistema antilavado puesta en manos de unos gerentes llamados compliance o oficiales de cumplimiento. Debemos evaluar qué tan eficaces son con los recursos que se han puesto. Las empresas destinan grandes sumas de dinero para fortalecer los sistemas antilavado. Las empresas destinan grandes recursos y dedican tiempo para capacitar a su gente, adquirir la tecnología, para desarrollar políticas de conocimiento del cliente, de conocimiento del empleado, de conocimiento del accionista. Y cuando vamos a ver el resultado, queremos creer que el resultado no solamente se mide en número de reportes de operaciones sospechosas, sino que deberíamos pensar que existiera un indicador todavía no concreto del número de operaciones de lavado que logramos evitar con buenos sistemas de administración de riesgo de lavado. Pero frente a ese tema, la relación costo-beneficio, de cara a las autoridades, es que somos un sistema todavía ineficiente. Generamos reportes de operaciones sospechosas de baja calidad. Congestionamos el aparato de justicia por información que no es suficientemente evaluada o analizada. De cara a la autoridad, el oficial de cumplimiento, digamos, recibe las mismas críticas que reciben los funcionarios de la unidad de inteligencia financiera, que el insumo generado, la información analizada y el producto entregado, que son estos reportes de operaciones sospechosas, no son suficientemente de calidad ni indicativos de operaciones de lavado de activos. Llega mucha información, digamos, que resulta
no suficientemente evaluada, no suficientemente conocida. Eso nos lleva entonces a decir que sí ha habido una caída en la percepción que tienen las autoridades de trabajo que como oficiales de cumplimiento hacemos. Sí hay una caída de cara a la sociedad respecto a la ineficiencia de todo el esfuerzo de todo el sistema nacional antilavado frente a los bajos resultados de número de capturados. Porque lo que sí ha crecido es el lavado. Lo que sí ha crecido es la fortaleza de las organizaciones criminales. Dicho esto, la relación costo-beneficio, si lo miramos no desde el rol de lo que pensamos nosotros como oficiales de cumplimiento, sino lo que piensan las autoridades es deficitario. Porque si lo miramos desde el punto de vista del rol que tenemos los oficiales de cumplimiento, o que hemos tenido los oficiales de cumplimiento, creemos que estamos en la cima, en la cumbre de un sistema que ha evolucionado positivamente, que se ha llenado de formación académica, de conocimiento del negocio, de conocimiento del mercado, que nos ha llevado a utilizar y sacar el máximo provecho a las listas restrictivas. Hemos podido sacar el máximo provecho a la base de datos y a la búsqueda de información y la minería de datos. Que manejamos cada vez mejor nuestros data warehouse y que podemos encontrar información que es útil. Si le preguntamos al oficial de cumplimiento, yo creo que la mayoría pensaremos que hay un resurgimiento de la figura, que somos ángeles al servicio de la sociedad. Dicho esto, para no extenderme más, hemos dado entonces una mirada equilibrada al decir que los oficiales de cumplimiento serán ángeles no solo por lo que piensan de sus trabajos, sino porque cumplen realmente su finalidad social, que cumplen su finalidad de organizar mejor el trabajo y de darle transparencia al mundo de los negocios. Seremos ángeles si logramos ese propósito, pero seremos el peor demonio si no hacemos bien nuestro trabajo y nos volvemos simplemente más un árbol más en el bosque, una figura más en el paisaje, intrascendentes, que no servimos sino para obstaculizar los negocios, que no ayudamos al departamento de marketing, que no estamos ayudando al departamento comercial a hacer su negocio, sino que nos volvemos simplemente el obstáculo que frena, destruye el desarrollo empresarial. Esta es la mirada interior de las entidades. Hacia afuera, seremos ángeles. Si estamos contribuyendo con nuestro trabajo a hacer verdaderos enlaces con las autoridades que faciliten la búsqueda y la información y la prueba necesaria para poder encauzar a los criminales. Nos volveremos demonios si no hacemos lo que nos corresponde y simplemente cumplimos por cumplir, haciendo que hacemos, pero no estamos aportando al desarrollo de una sociedad más justa y más transparente. Estoy convencido, queridos colegas y amigos, es que debemos ser el demonio necesario para combatir el crimen, el demonio necesario para que los criminales no se sientan seguros posando sus capitales y su riqueza en las actividades que nosotros estamos controlando. Queremos para ellos, sí, constituirnos en el látigo, en el demonio, en el temor necesario para que respeten al sistema financiero que es ser transparente, para que respeten el sistema real, para que los negocios que lleven a cabo sean transparentes, para que vuelva a haber una sana competencia dentro de este sistema capitalista que busca premiar el trabajo honrado, el esfuerzo decidido y el cumplimiento de las normas, que es lo que conduce al buen éxito, a consolidar y a constituir una verdadera cultura de compliance, una verdadera cultura ética, una verdadera cultura de control normativo. Es cuanto quería decirles a mis queridos hermanos y amigos que están escuchando esta disertación, pero especialmente a vosotros que están en el otro lado de la pantalla y a mis colegas, que los oficiales de cumplimiento difícilmente podrán encasillarse solamente como ángeles o solamente demonios, y que abogo por el surgimiento de una figura de compliance que sea efectiva y logre el resultado querido, y no solamente que sea un pesado carga para el presupuesto de nuestras instituciones, una pesada carga para el Sistema Nacional Antilavado. Brindo por los oficiales de cumplimiento que son honrados. Brindo por los oficiales de cumplimiento que hacen bien su trabajo y se erigen un modelo a seguir al interior de sus instituciones y unos líderes a seguir en la sociedad contemporánea. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Dayana. Doy paso al espacio de Ismael. Gracias, Silvia. Wow, cómo me hubiese gustado haber escuchado estas palabras 18 años atrás. Creo que, bueno, Alberto, no sé, yo de verdad me voy muy reflexiva, ¿no? Un poco de lo que comenta Carlos. Así es, interesante.
Así es, el tema es que hay realidades que estamos confrontando, sí, pero creo que esas realidades hay que confrontarlas con otra serie de conocimientos y de verdades que, Ismael, yo nada más te digo, se me olvidó traer la campana de la vaca, pero ¡tin, tin! Tercera caída. Don Ismael, te escuchamos con mucho amor y cariño. Sí, ¿hacia dónde vamos, Ismael? Cuéntanos, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Estás en mute, Ismael, no te escuchamos. Desde la esquina de mi cuadrilátero, desde esa esquina donde el Rey Misterio en muchas ocasiones nos hizo aplaudir y disfrutar, hoy desde luego voy a iniciar mi reflexión pues de una manera particular, como siempre me gusta hacer las cosas. Voy a iniciar mi reflexión con un viaje por el corazón de un escritor que marcó mi pensamiento y mi forma de entender un mundo que en ocasiones gira en sentido contrario al esperado. Desde Portugal, el maestro José Saramago, en su discurso al recibir el Premio Nobel de Literatura, retrató desde la más profunda humildad la figura de un líder. Él decía: el hombre más sabio que jamás conocí no sabía leer ni escribir. Ahora soy capaz de ver con claridad quiénes fueron mis maestros de vida y perdonarme si esto os pareció poco. Pero esto es para mí todo. El maestro Saramago hablaba de la figura de sus abuelos Jerónimo y Josefa, dos personas analfabetas y terriblemente pobres que marcaron su infancia, llenando su mente de las primeras historias que una mente inquieta como la de Saramago le hicieron pensar que su abuelo, al terminar de limpiar las pocilgas de cerdos, era el señor de toda la ciencia del mundo, de toda la sabiduría del mundo. Nunca ser un líder fue imponer, sino acompañar. Nunca ordenar, sino mostrar claramente una opción llamada camino, donde las personas y los grupos funcionan en pos a un objetivo común. Es curioso, pero la historia mundial se dibuja de la mano de sus líderes, incluso, que no se nos olvide, de aquellos que desde su humildad cambiaron la vida de una o de muchas personas, utilizando el ejemplo y no el poder absoluto. Líderes que entendieron que la capacidad de delegar, tomar la iniciativa, gestionar, promover, incentivar y motivar quedan siempre impregnadas en las personas, promoviendo incluso cambios personales permanentes. Otro tipo de líderes, aquellos que hoy y en este caso denominamos demonios, prefieren ser simples modas, con nombres destinados a ser polvo tan pronto sople el viento de los malos resultados. Del líder demonio que hacía estallar su látigo en la espalda de sus esclavos y trabajadores, podemos hacernos la pregunta: ¿queda algo? Seguro que nuestra primera respuesta es no, pero a poco que sosegamos la reacción comprendemos que el látigo de cuero ha sido transformado por el fino acero de la palabra, por la amenaza dirigida a la autoestima y por la utilización del arma de destrucción masiva más precisa que nunca se inventó, llamada miedo. Por asociación de ideas, unimos siempre la palabra líder a componentes positivos, olvidando que muchos protagonistas de la historia, como Hitler o Stalin, también fueron grandes líderes dotados de autoridad. En el siglo pasado, en los años 60, el psicólogo Stanley Milgram realizó una serie de experimentos para medir la disposición de unos participantes a obedecer las órdenes de una autoridad, dotado esta autoridad de todos los componentes de un líder demonio, incluso cuando estas órdenes pudieron ocasionar un conflicto con el sistema de valores y con su propia conciencia. La invitación a realizar una determinada función, decorada con el especial componente psicológico de la trascendental importancia de la tarea y sumado a la percepción económica a modo de sueldo por ejecutarla,
hizo que el código de valores de los participantes saltase por los aires conforme se inició la prueba. Conforme se administraban en aumento esas descargas eléctricas por parte de los participantes ante los errores cometidos por los otros sujetos, las dudas morales que se presentaban se resolvían con un simple «siga su labor, por favor», por parte del líder, o a las preguntas de «¿quién será el responsable si pasa algo negativo?», con una simple respuesta basada en el convincente «el responsable nunca será usted». La enorme mayoría de los participantes acomodaron sus dudas morales al desarrollo de la prueba, elevando la administración de sus descargas eléctricas a los otros sujetos, desde luego sin el menor remordimiento. El experimento nos mostró que cuando el líder o autoridad ejerce su labor de forma dictatorial, la conciencia de las personas a su cargo puede dejar de funcionar, produciéndose una abdicación de la responsabilidad. También demostró que los sujetos con personalidad autoritaria son más obedientes que los no autoritarios, lo que explicaría el alto grado de sufrimiento moral y personal de esas otras personas que deben tragar en este tipo de organizaciones con líderes claramente psicópatas de cuello blanco, que necesitan también a otros psicópatas, mejor o peor integrados, para su funcionamiento. Pero también les necesitan para justificar siempre sus actos inexplicables y también sus cambios de rumbo. Si bien estas organizaciones también necesitarán de trabajadores o colaboradores que estén dispuestos a sufrir en lo más profundo, pero a sufrir las consecuencias de un estilo de dirección siempre perverso. Para este tipo de líderes, la esencia de la obediencia consiste en que la persona, en este caso que hoy charlamos, el oficial de cumplimiento, se perciba únicamente como un instrumento para la realización de los deseos de la organización ante la que responden, y por ende responsable de la satisfacción de los deseos de todas las demás partes implicadas, en un frágil equilibrio en el que siempre saldrá perdedor la parte más débil y ganador el propio líder. Nada está en manos del destino, amigos, como afirmaban en 1920 las teorías de los rasgos. Los líderes nos contaron que nacen, pero no es así. Asumiendo como característica principal de estos líderes una característica errónea, que es querer que todo el control sea dominado por el líder o que las personas se sientan solo motivadas por las recompensas o por los castigos, olvidando que existe otro tercer factor, que es la vocación. En 1940, la teoría del comportamiento nos trasladó la idea que se aprende a ser líder. Bajo el lema de lo que haces te define como líder, se basó la acción en la toma de decisiones ya mucho más participativa, así como el reconocimiento de las habilidades también de los individuos. Se potenció la idea de un líder carismático, capaz de motivar e inspirar, desarrollando las relaciones interpersonales y tomando sus decisiones tras escuchar a todo su equipo. Nuestro moderno siglo XXI y la situación actual de pandemia que sufrimos nos enseña que lo que funciona en una situación puede no funcionar en la otra. Es más, yo diría que lo que funciona en una situación no funciona en el resto. Hoy por hoy, los líderes más efectivos son los que se muestran capaces de adaptar su estilo a las necesidades de un mundo en crisis. Hoy, los líderes más efectivos son los que tienen flexibilidad, son los que tienen el nudo de la corbata menos apretado para poder ser más flexible. Líderes que facilitan el aprendizaje desde la más sincera humildad, llevando al máximo la realidad de que miedo
nunca fue lo mismo que respeto. Líderes que invitan a sincronizar sus propios valores con los de la organización. Y desde luego no dan lecciones a los demás cuando su vida es un puro desastre y tendrían tanto por lo que callar. Líderes que implican a los demás en la idea principal de ¿para qué hacemos nuestra labor? ¿O para qué sirve? A veces no podemos cambiar el mundo, desde luego que no, pero podemos cambiar nuestro propio mundo, nuestro entorno. Vivimos en unos tiempos marcados desde luego por la incertidumbre. El mundo necesita de líderes capaces de identificar las mejores estrategias, garantizar procesos eficientes y mantener a su equipo motivado, comprometido y capacitado, lo que redundará sin duda, como bien decía Dayana, en el cliente, la satisfacción del cliente. Ahora bien, tanto la calidad de gestión, las prioridades organizacionales como el tipo de liderazgo dependen justamente del equipo directivo de la compañía, quienes se transforman y se deben transformar en la columna vertebral de la organización. De allí que la supervivencia de las empresas esté directamente relacionada con la capacidad de desarrollar líderes de calidad, no líderes de 20 consejos para ser líder. Son los directivos quienes deben cultivar en cada empleado el sentido de pertenencia, ayudando a las personas a encontrar un propósito común, una dirección común que logre el equilibrio entre las expectativas de la empresa y lo que ellas anhelan en su carrera profesional, haciéndolo converger. Un líder que sepa dejar a un lado la dicotomía de ángel o demonio y que sepa, por encima de todo, ser humano. Este nuevo tipo de gestión genera líderes más modernos que son capaces de enseñar y aprender de sus empleados, que saben reconocer sus limitaciones, recompensar a los miembros de sus equipos, aprender de los errores y que apuestan la inversión como una parte de la inversión, el propio desarrollo personal y profesional de los empleados. Estos líderes abiertos y humanos son claros al momento de explicar la función de cada miembro del equipo y la dirección del negocio. Y establecen un correcto sistema de incentivos para tal fin, propiciando la libertad y la autonomía para cada uno de sus empleados. Este tipo de líder se maneja siempre con transparencia, explicando cómo se llegó a cierta decisión, por más compleja que sea, a través de un contacto directo y siempre constructivo. Dice una frase: si queremos ser grandes líderes mañana, hoy tenemos que desplegar nuestro potencial y dar lo mejor. Nunca olvidemos que el liderazgo futuro se construye en el presente, se construye hoy. Pasamos del líder con todas las respuestas al líder con las preguntas más poderosas. Y ahí está tal vez una de las claves de un perfil que combina la curiosidad y la capacidad de aprendizaje acelerado con otros factores como la empatía, la sensibilidad, la plasticidad para ser capaz de adaptarnos y la actitud en un tiempo como este, en un mundo globalizado, de rodearnos de equipos diversos con enfoques complementarios. Líderes humildes y abiertos al permanente aprendizaje, en el sentido más amplio de la palabra, donde el propósito personal y organizacional sea el verdadero plan estratégico para hacer lo correcto, del modo apropiado e intentando que siempre en el momento oportuno. El liderazgo de las compañías va a ser definido por su habilidad para balancear resiliencia, adaptabilidad y predicción.
Al final, amigos, la paradoja de ángeles, demonios o líderes se resuelve como inicié al principio en mi intervención. La historia de dos abuelos y su lucha por brindar lo mejor de ellos, sin tener casi nada material, pero millonarios en lo emocional. Una historia que nos muestra que el verdadero líder es aquel capaz de dejar en nosotros una huella inolvidable con su ejemplo, mientras nos muestra el camino del agradecimiento. Otros líderes también dejarán su huella inolvidable, sin duda, pero dejarán una huella en nuestra espalda, marcada por el hierro incandescente del resentimiento. Al verdadero líder siempre se le dice gracias con el mayor de los respetos. Al líder demonio se le dice siempre adiós, sin mirarle a los ojos y con el alivio del que deja atrás un mal sueño. Desde mi esquina del cuadrilátero, muchísimas gracias, amigos. Gracias, Ismael. Excelente. Excelente. De verdad que, bueno, Alberto, definitivamente nos queda claro, y oyendo ahorita a Ismael y un poco resumiendo, ¿no? A estos tres grandes. En este contexto cambiante e incierto, pues definitivamente es necesaria una evolución de los modelos de liderazgo tradicionales de los que venimos hacia modelos de liderazgo con una visión más compartida, ¿no? Que incluya quizás variables como la situacionalidad, o sea, estar situado en lo que pasa hoy aquí, la adaptación continua, el estar pendiente o dar respuesta a las necesidades cambiantes del entorno y, por supuesto, lo hemos mencionado, la importancia de las personas, ¿no? Un liderazgo que permita cultivar espacios de confianza, participación, que recojan lo mejor de la gente y que permita integrar los diferentes mundos que transitamos. Definitivamente la propuesta es ese nuevo compliance líquido, ¿no? Que las empresas, las instituciones desarrollen o se monten en esta nueva ola de un nuevo liderazgo. Alberto. Sí, mira, este viaje que ha sido hermoso desde cómo Silvia nos planteaba esta necesidad de que ser un ángel no implica una inocencia absurda, pero que sí implica el desarrollarse hacia un objetivo claro y que ello también nos tendría que estar llevando a poder incluso desarrollar en su momento un ubicarse en qué rol estamos nosotros jugando, ¿no? Que era un poco lo que también mencionaba Carlos, porque está el rol de cómo yo me veo, pero en realidad también tengo que ver que si estoy dentro de una función que digo que está ahí para beneficiar a la sociedad, la pregunta es si en realidad la estoy beneficiando y en qué grado, para poder ver si estoy en realidad cumpliendo con lo que debo de cumplir. Y toda esta parte que nos estuvo llevando Ismael desde ese liderazgo que está basado, y esto me recuerda incluso, ya me corregirán ustedes, ¿no? Por ahí creo que era un golfista el que decía back to the basics, de regreso a lo básico, lo que tú compartías, ¿no? Del maestro Saramago. O sea, qué difícil para muchos y qué importante es regresar a la base, a lo puntual, porque además a mí también lo que me deja eso de lección es que no vas a poder engañar a los demás. Como tú eres en casa es como tú te estás portando en el trabajo y viceversa, porque puede haber muchas máscaras, como en la lucha libre. De repente hay unos que tienen máscara de exótico, de técnico o de rudo, pero pueden ser completamente diferentes, ¿no? Entonces creo que es tiempo de ir quitando esas máscaras, como tú mencionas también, Dayana, este compliance líquido, este nuevo tipo de cumplimiento líquido que nos tiene que llevar, y esto es un reto que me llevo, porque hay que desarrollar un liderazgo incluso, y lo puedo decir y ya lo estaremos comentando en otro coloquio práctico, comentando sobre lo que sucedió en las elecciones en Estados Unidos, un liderazgo como un ciudadano que también tiene que dejar de jugar a estar en las nubes o a estar metido en el infierno. O sea, hay un mundo real, pero también eso implica que tenemos que ir actuando. Hay un mundo real en el cual nosotros tenemos que ir predicando con el ejemplo, con el testimonio, porque predicar con palabras no sirve de nada, ¿no? Si no hay acción, no hay reacción. Fue verso sin esfuerzo, pero bueno, eso ya lo saco de don Carlos. Y en realidad creo que qué importante
el poder habernos abierto el día de hoy con estos tres grandes del conocimiento, y que por aquí me ha llegado una pregunta en versión WhatsApp porque no querían mandarla por versión y no voy a decir el nombre de Javier porque a Javier no le gusta que digan quién es. Javier lanza esta pregunta que yo creo que va primero tanto para Silvia como para Ismael, y en su momento si la quieres tomar tú, Carlos. Pero la inquietud que están planteando Javier es: Alberto, ¿qué sucede con las empresas que no están dispuestas a invertir en mi desarrollo como persona? Y yo creo que la pregunta la está poniendo no tanto desde el punto de vista de que si estudio más álgebra o estudio más leyes. Entonces, no sé si Silvia puedes comentar primero tú, después tú, Ismael, y Carlos. Bueno, yo te puedo contestar, Javier, lo primero que me surge con la pregunta, que es que no hay necesidad de separar a los fines formales, decir si la formación va a ser de una manera o de otra. Creo que todos tenemos que ser conquistadores de nuestros mundos y terrenos y convencer, en todo caso, a nuestros sponsors que con lo que estamos buscando como desarrollo de rol, yo lo pondría como desarrollo de rol, desarrollo del perfil de rol, en definitiva es un valor agregado para la organización. Tenemos que poder tener esa capacidad, digamos, de seducir a nuestro sponsor y subirlo a esa carrera, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre. Perfecto. Don Ismael. Alberto, en el turno de preguntas yo lo trasladaría a un símil. Aquel agricultor que no invierte en abono y deja que su tierra se vaya empobreciendo y al final no recoge cosecha. Yo creo que sería un símil perfecto. Aquella empresa que no invierte en el bienestar psicológico, bienestar emocional de sus trabajadores, al final se empobrece y acaba teniendo un problema que luego es de muy difícil solución cuando ya está el problema planteado. Por desgracia, el bienestar emocional de los trabajadores es un gran olvidado siempre en todas las organizaciones. Creemos que las personas pueden con todo simplemente con que les paguemos un sueldo, y las personas no. Las personas se terminan empobreciendo con una tierra que no se le abona, y al final, cuando ya no hay cosecha, es muy difícil encontrar nada. Muy fuerte, correcto. Don Carlos. Me preparo para la siguiente ronda de preguntas, por favor. Muy bien. Ernesto González hace esta pregunta. Dice, agradece la invitación y los felicita por un panel tan importante. Creo que esta pregunta primero va dirigida a Carlos, pero creo que después vale la pena que intervengan como gusten tanto Ismael como Silvia. Dice, doctor Oviedo, ¿cómo puede evolucionar un oficial de cumplimiento para salir del rol operativo donde se ven muchos en sus organizaciones? Esa es la primera. Entonces, si quieres contestar esa, Carlos, y después hago la pregunta que pudiera aplicar también para Silvia y para Ismael. Muchísimas gracias. Cuando quise profundizar en la pregunta anterior es porque la respuesta dada por Silvia y por Ismael fue precisa. Y creo que las organizaciones, ante todo, deben invertir en el capital humano de cara a que los valores y la ética permeen el desarrollo de los negocios. Por eso es tan importante sensibilizar, sembrar una cultura de control, una cultura ética y demás. A la pregunta que ha formulado Ernesto González, a quien me manda un saludo muy especial, Ernesto, claro que sí, muchos de los oficiales de cumplimiento se han vuelto operativos. Es decir, son personas que están tras del computador, revisando cifras, estadísticas, sacando informes que arroja el sistema. Muchos de los buenos sistemas como el que tú provees en CDIP limitada, pues obviamente logran darle muchos insumos y muchas herramientas a quienes desarrollan la labor de oficial de cumplimiento. Sin embargo, ¿cómo trascender? Yo creo que voy a hablar de un ejemplo inspirado en la realidad.
El oficial de cumplimiento que se queda solamente revisando estándares, revisando papeles, él va a ser siempre operativo. Pero cuando logra trascender y se vuelve un líder que está en contacto con